Esta historia de la sanación de los 10 leprosos la oímos todos los años, casi siempre en el Evangelio del día de Thanksgiving, el jueves de Acción de Gracias. Lo oímos también una vez cada 3 años, los domingos en la liturgia, y lo oímos muchas veces en retiros, lo oímos en otros contextos. Por lo tanto, es una historia creo que bien conocida para la mayoría de nosotros, la sanación de los 10 leprosos. Vamos a reconstruir el texto brevemente. Jesús dice, el Evangelio de Lucas, que está viajando entre Samaria y Galilea. Y eso está bien al norte del país, está bien lejos de Jerusalén, bien lejos de Judea, al sur, geográficamente bien lejos. Y es allí, en ese lugar, lejos del templo, lejos de la capital, donde Jesús se encuentra con estos 10 leprosos. Los famosos 10 leprosos nos recuerdan que la lepra es una palabra muy general en las escrituras. Nosotros escuchamos hoy en día la palabra lepra y inmediatamente pensamos en la enfermedad que llamamos hoy como lepra. En la época de Jesús, cualquier enfermedad de la piel, cualquier sarpullido, cualquier descolorización de la piel, se le llamaba ya lepra. Era una palabra muy general para definir cualquier enfermedad visible de la piel. Cualquier enfermedad de la piel era algo muy serio en el Medio Oriente. Inmediatamente la persona era excluida y la persona era aislada del resto de la familia, de los amigos, del clan, de la villa, del pueblito, de la sinagoga, si era judío, o del templo, si también era judío. Era una enfermedad que inmediatamente expulsaba a la persona fuera de todo su ambiente familiar, de su lugar de apoyo y religioso. Una enfermedad de la piel en la época de Jesús era un signo de desesperanza, lanzaba a la persona o a las personas en una realidad y en una vida de soledad inimaginable. Había hambre y en última instancia había muerte. El problema era no solamente el miedo al contagio físico, sino que cualquier enfermedad en la época de Jesús, sobre todo si era una enfermedad visible, como una enfermedad en la piel, que se nota inmediatamente, era considerado una consecuencia del pecado. Por lo tanto, una persona enferma en la época de Jesús era una persona considerada culpable de algún pecado. Si la persona había nacido enferma, ¿a quién le echaban la culpa? A los padres. La enfermedad y el pecado iban juntos, de la mano. Por lo tanto, cualquier descomposición física en la persona, en el hombre, en la mujer, inmediatamente el pueblo y los religiosos decían que es un pecador o una pecadora. Incluso la epilepsia, quizás una de las peores, la consideraban posesiones demoníacas. Por lo tanto, el universo de una persona enferma, concretamente en el texto de hoy, de personas enfermas de la piel, el universo de esas personas era un universo extremadamente desesperante. ¿Por qué 10 leprosos? ¿Por qué ustedes creen que habían 10? Olvídense del número exacto. ¿Por qué ustedes creen que había un grupo? Es la forma más básica de un grupo de apoyo, gente. Lo que llamamos hoy un support group, básicamente, un grupo de apoyo. Estaban enfermos iguales, se tenían que reunir, se tenían que juntar, se tenían que acompañar, se tenían que apoyar unos al otro, tenían que ayudarse. Por eso los leprosos andaban juntos, andaban en bandas. No solamente en la época de Jesús, igualito también en el medievo, tenemos muchísimos textos históricos de cómo se trataba y cómo vivían los leprosos en Italia, por ejemplo, en la época de Francisco de Asís. Incluso en Asís hay récords en la diócesis, en el obispado, de una liturgia que había en la Edad Media, donde al leproso básicamente se le hacía una liturgia de como un entierro en vida.
Se llevaba en procesión fuera de la ciudad, que se les colocaba en un leprosorio, y había una liturgia donde literalmente las palabras eran como si esa persona hubiese ya muerto por completo. Ese era el trato, incluso en la Edad Media. Si echamos más para atrás, en la época de Jesús, peor todavía. Por lo tanto, había que juntarse para sobrevivir. Y es todavía lo que ocurre hoy en día, cuando estamos todos en el mismo bote sufriendo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos juntamos, nos agrupamos para poder soportar lo que estamos viviendo. Por tanto, era una banda de individuos que tenían algo en común, y ese algo en común se llamaba el dolor y el aislamiento y la expulsión y la exclusión que vivían. Dice el texto que ven a Jesús a una distancia. Por supuesto, no se pueden acercar a Jesús. No se pueden acercar a ningún otro ser humano que no estuviese físicamente enfermo, no solamente por el contagio físico, sino por el contagio también ritual. Al tocar piel podrida o piel enferma, tú me contagiabas a mí espiritualmente también, por lo tanto, yo tenía que hacer también ritos de purificación porque había entrado en contacto con alguien enfermo. La distancia había que mantenerla. Y curioso, dice el texto que llaman a Jesús Maestro. Y casi siempre ese es un título que solamente los discípulos le dan a Jesús. Este grupo de 10 leprosos intuían ya algo de la fe en Jesús, una fe muy naciente, muy básica. No le dicen Sir, Señor, le dicen Maestro. Hay algo que ellos ya van escuchando de Jesús y les llama la atención y le dan un título muy especial. Lo interesante es que Jesús, con todo lo osado que es en acercarse a la gente, a mujeres, a samaritanos, a otro tipo de enfermo, en esta historia Jesús no se acerca. No hay un contacto físico con la persona de Jesús. Jesús simplemente le dice unas palabras: vayan al templo y preséntense a los sacerdotes. Yo no sé cómo se habrán ido. Yo me sospecho que se fueron bastante tristes, porque Jesús no les dijo ni una palabra de consuelo, no les dijo una palabra de sanación, mucho menos los tocó. Le dijo: váyanse al templo y preséntense a los sacerdotes. Les dijo lo que básicamente una persona enferma tenía que hacer si era curada: presentarse de nuevo al templo y que le dieran una carta, literalmente, donde decía que tú podías volver a tu pueblo, a tu familia y a la sinagoga. Pero no hay sanación en ese momento. Sospecho de que siguieron el camino con el corazón un poquito apagadito. Es en el camino donde les alcanza, por así decir, la acción sanadora de Jesús. Es en el camino donde sus cuerpos empiezan a ser limpios y la piel comienza a ser una piel nueva. Es un momento de liberación. Yo quisiera que entendieran eso. Esto es mucho más que una sanación física. Es un momento de liberación del aislamiento, de la culpa que le echaban encima a la gente. Es un momento de regresar a casa. Es un momento de volver al pueblo, a la sinagoga. Es un momento de volver al templo. Es un momento de volver a Dios, literalmente, porque ya aquello que me aislaba y me separaba del resto, incluso de Dios, ya no está presente. Todos continúan camino al templo, se ven limpios y van a cumplir con lo que la ley judía decía que había que hacer, que era que portarse. ¿Menos quién? ¿Menos quién? Samaritano. ¿Por qué el samaritano no sigue el camino? Aquí la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Mayela? No podía ir al templo. El samaritano simplemente no era recibido en el templo de Jerusalén y todavía le faltaba camino. Recuerden que están ¿dónde? En el norte, el templo está al sur. Había días de camino. Si el samaritano se aparecía en el templo, aunque hubiese estado ya sano físicamente, le cortaban la cabeza. Porque el samaritano, por ser hereje, incluso Jesús lo llama un extranjero,
al entrar en el templo, iba a ser al templo, ¿qué? Impuro. Y a toda la gente que estaba en el templo las iba a hacer, ¿qué? Impuras. El samaritano no puede ir al templo. El samaritano no es recibido en la casa de Dios, el lugar de culto judío, porque simplemente no era de la religión judía. El samaritano era de la religión samaritana, que era un grupo que se había separado del judaísmo, tenía elementos del judaísmo, pero los judíos los miraban como grandes herejes. La primera razón por la que el samaritano vuelve a Jesús es porque sabe que en el templo de Dios, el lugar de culto de Jerusalén, él no es recibido. El samaritano se da cuenta que aunque su piel esté limpia, él, para el judío, interiormente sigue siendo, ¿qué? Impuro. No es recibido en el templo. Esa es la primera razón por la que regresa. Por lo tanto, el samaritano dice, si no puedo ir a Jerusalén porque allí me van a cortar la cabeza por muy limpiecito que esté, ¿a dónde voy a volver? ¿Y a quién vuelve? A Jesús. Y recuérdense una cosa, Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como el nuevo templo. Si recuerdan el diálogo con la samaritana en el pozo de Jacob, del Evangelio de Juan, la samaritana le dice, no, nosotros damos culto en Samaria, tú le das culto a Dios en el templo de Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? Vendrá el tiempo en que no hará falta templos, ni en Samaria, ni en Jerusalén. Y se le dará a Dios culto ¿en qué? Espíritu y verdad. Él es el nuevo templo. Él es el lugar donde se encuentra a Dios en plenitud completamente. Quien intuye esto, ¿quién es? El samaritano. Lo intuye aquel que no es recibido en la casa de Dios de Jerusalén. Lo intuye aquel que sabe que no es amado, no porque tiene lepra, simplemente porque sabe que no es querido, no es aceptado en el templo de Dios por ser quien es. E intuye al mismo tiempo que si vuelve a Jesús, en Jesús sí será recibido, amado y abrazado por ser simplemente quien es. Jesús no lo rechaza por ser un hereje samaritano. Es el único de 10 que recibe 2 palabras: fe y salvación. Esa es la gran paradoja de esta historia. Aquellos que se consideraban que sí podían entrar en la casa de Dios, no escuchan la palabra ni fe, ni la palabra salvación. Apuntemos eso para nosotros, Apuntemos eso en nuestros libritos. Es aquel que se siente que no es recibido en la casa de Dios, el único que escucha 2 palabras maravillosas: fe y salvación. Su gratitud y su saberse no amado allí, pero sí saberse amado aquí, en Jesús, lo coloca de cara a cara con Dios. Y es el único que recibe salvación. Por lo tanto, esto es una historia de mucho más que una sanación física. Esto es la historia de alguien que ha vivido su vida como un rechazado, como un condenado, y es alguien que sabe que solamente en una persona él sí puede ser recibido, puede ser amado y puede ser abrazado, en la persona de Jesús, el nuevo templo de Dios. Termino con esto. Al principio del texto describen a los leprosos diciendo a gritos: Jesús, ten compasión de nosotros. A gritos, dice el texto. Al principio los gritos de esta gente, incluso la del samaritano, es: ten compasión, míranos, existimos, haz algo por nosotros. Al final del texto dice que el samaritano vuelve dando gloria a Dios en alta voz. Sigue gritando, ¿verdad?
Pero el segundo grito es diferente al primero. El segundo grito, ¿de qué es? De gloria y de gratitud. La pregunta que te dejo a ti y me dejo a mí en esta mañana: ¿por qué razón estamos gritando hoy? ¿Cuál es nuestro grito interior hoy como hombres y mujeres que quizás muchas veces en la vida hemos experimentado discriminación y rechazo y condena? ¿Cómo nos volvemos hoy hacia Dios? ¿Gritando por misericordia o gritando también en acción de gracias? Me sospecho que la respuesta es las dos. Así que no temamos. Acerquémonos a Jesús, el nuevo templo de Dios, ni gota de rechazo ni de condenación, es un abrazo total y absoluto. Y acerquémonos pidiendo a gritos su misericordia y acerquémonos dando gritos, un grito de gratitud por la bondad inmensa de Dios que hemos descubierto en Jesús. Es el lugar más seguro donde podemos ir tú y yo, a Jesús de Nazaret.